Buenas tardes a todos, bienvenidos, qué gusto que nos acompañen en este día y para que juntos podamos seguir estudiando las Escrituras, es un gusto verlos. Vamos a pasar a la Escritura, el Evangelio de Juan capítulo número 20, si son tan amables de acompañarme. El Evangelio de Juan, capítulo número 20, vamos a leer a partir del verso número 24. Vamos a leer a partir del verso 19, donde partimos la semana anterior. Dice así la Escritura: cuando llegó la noche de aquel mismo día, es decir, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quien remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se les retuviereis, les son retenidos. Verso 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a orar, hermanos, ahí en nuestro lugar, si son tan amables. Señor, gracias te damos por el gran privilegio de darnos vida, darnos aliento para poder vivir y hoy oír tu palabra, Señor, cosa que hoy muchos están batallando. Te rogamos por la salud de nuestros hermanos que están enfermos, están en casa. Padre, ayúdales, visítales, Señor, trayendo paz como lo hiciste con los discípulos en aquel día. Conforta sus cuerpos, sus almas, y háblanos a nosotros. Ábrenos el entendimiento, Señor, para poder hoy recibir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, que murió y que resucitó por amor a nuestras almas. Así sea.
La semana anterior nuestro hermano nos estaba compartiendo esa parte de la resurrección y en este día vamos a continuar porque a partir de los versículos número 24 al 31 y puedo decirte algo, si crees tú que en algún momento en tu vida has batallado con tu fe, y has tenido dudas acerca de Cristo, acerca de su muerte, si tú en algún momento crees que has tenido batallas fuertes, acerca de tu fe, creyendo y pensando tal vez, no sé si realmente valga o ha valido la pena el haber puesto mi mano en el arado. Te quiero decir que no eres, creo, la primera persona o has sido la primera persona que has tenido batallas en tu vida. Si piensas tú que en algún momento o has pensado en tu vida que has tenido luchas de tal manera que te ha llevado a la incredulidad misma acerca de Cristo, de su amor, de su cuidado hacia tu persona, hoy vamos a ver un vivo ejemplo en las Escrituras de uno de los discípulos que vio a Cristo, que pudo tocar, poner su mano en el costado, que pudo ver con sus ojos al Cristo resucitado y quiere darnos testimonio acerca de ello. Le hemos titulado a nuestro tema hoy de este día, Tomás el incrédulo. La muerte de Cristo, hermanos, y la resurrección son, decía yo hace un par de semanas creo yo, son los temas principales, centrales de la fe cristiana. Por así decir, es como una línea que ha marcado Dios entre los que se salvan y los que se pierden, entre los que han de ir al cielo y entre los que se han de ir al infierno. La muerte y resurrección de Cristo han venido a ser ese parteaguas entre estas dos tipos de personas, puedo decirte. Entre aquellos que han creído en Cristo Jesús como su Salvador y han recibido el Evangelio para creer, y aquellos que han decidido por su propia voluntad rechazar y creer en Jesucristo que murió y resucitó para darnos vida. Sí, entonces hoy nos reunimos, puedo decirte, en el inicio, la iglesia del principio, la iglesia de los Hechos, comenzó a reunirse porque empezamos a entrar en algunas contradicciones con algunos grupos cristianos y dicen, bueno, ¿por qué te reúnes en sábado y no domingo? La respuesta es porque los primeros discípulos del libro de los Hechos, la primera iglesia, podemos decir, del Nuevo Testamento, comenzó a reunirse para celebrar exactamente la resurrección de Cristo. Y creo que a partir de ahí podemos decir que la iglesia sigue haciéndolo de esa manera. Hoy celebramos, podemos decir, la resurrección de Jesucristo. El primer día de la semana en el que nuestro Señor resucitó de la muerte. Y bueno, para ponernos un poquito en contexto, recordemos el capítulo 20 en sus primeros versículos, nos dice que María Magdalena y las otras Marías venían para ungir el cuerpo de nuestro Señor, ya que el viernes en la tarde que murió Cristo, se hizo tan deprisa que no se hizo correctamente. El día en el que Cristo, la tarde en el que Cristo muere, es sepultado por sus amigos y por estas mujeres, pero lo hicieron de tal manera, tan aprisa, porque el día de reposo estaba ya a las puertas.
Entonces dijeron, ok, vayamos el primer día de la semana y vayamos y unjamos, preparemos correctamente el cuerpo de nuestro Señor. Y venían estas mujeres y encuentran, dice la Escritura, ¿verdad? Capítulo 20, estudiábamos que la piedra estaba movida. Ya no estaba en su sitio, en su lugar. Alguien la había movido, alguien la había quitado, pero eso no era todo. No era toda la sorpresa con la que se estaban encontrando, sino que cuando vienen al sepulcro, el cuerpo de Cristo no estaba ahí, en su lugar. O sea que el objetivo de su visita no se cumplió ya. Ok, se sorprendieron estas mujeres, a la vez estaban asustadas tal vez, preocupadas también podemos decir, que corren a darle la noticia a los discípulos, hermanos. Corren para dar esa noticia: el cuerpo de Jesús no está en el sepulcro. Inmediatamente recordamos los discípulos, Juan y los otros evangelios nos dicen que Pedro, Juan, salen del lugar donde estaban y corren tan aprisa para llegar al lugar donde había sido sepultado. Y exactamente corroboran las palabras de aquellas mujeres. El cuerpo no está ahí. El cuerpo no está ahí. Vemos que también, por otro lado, se aparece nuestro Señor Jesucristo a María Magdalena primeramente. Va a darles testimonio a los discípulos, les va a decir: he visto a Jesús, ha resucitado. Ha resucitado. No está vivo. Él está vivo, hermanos. Era lo que se estaba viviendo, era lo que se estaba en ese momento experimentando los discípulos. Y estábamos leyendo versículo número 19, que los discípulos después, eso que te estoy hablando de que las mujeres vinieron para ver el cuerpo de Jesucristo, más o menos ¿a qué horas tú piensas que ha de haber sido? No nos dice una hora exacta, ¿verdad? La Escritura, pero sí nos dice que era de mañana. En algún evangelio paralelo nos dice que todavía estaba oscuro. En otro evangelio nos dice que era muy de mañana. Podemos pensar tal vez 6 de la mañana en el que sucedieron estas cosas. Cuando nosotros llegamos al versículo número 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, de esto que hemos estado hablando, sí, han pasado ya varias horas. Y cuando decimos que ha llegado la noche, podemos pensar que puede ser que entre 6 de la tarde en adelante, los discípulos, dice el verso número 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Hace 8 días nos compartía nuestro hermano que cuando la Escritura nos dice que estaban cerradas, el texto, por así decir, original nos está diciendo como que había una tranca ahí que estaba sosteniendo esa puerta para que no se abriera. Estaba bien asegurada. Estaba bien asegurada. Los discípulos, ¿cómo se encontraban, hermanos? ¿En qué estado se encontraban? Con miedo. Si tú crees que un cristiano no siente miedo, pues quiero decirte que si tú no sientes miedo, tal vez seas uno de los más avanzados. Pero estos discípulos tenían miedo. Si tú crees, no, yo no tengo miedo, tal vez tengas más madurez que los mismos apóstoles, o tal vez varios de los que estamos hoy aquí. Pero algunos hemos sentido miedo en algún momento. Con esto que hemos vivido de la pandemia, algunos creo que experimentamos miedo en algún momento. Algunos, no quiero decir que todos, porque yo sé que hay algunos muy maduros, pero otros somos un poco más inmaduros y tenemos miedos. Los discípulos estaban con miedo en ese momento, estaban preocupados por temor, en este caso a los judíos. Dice el texto
que estamos nosotros leyendo. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Nos compartían a manera de repaso nuestro hermano. Yo sé que en algún momento nuestro Señor quiso ayudarles en su fe, quiso animarles, quiso infundirles confianza, quiso que ellos afirmaran su fe en Él, que estuviesen estables, pero pareciera que en este momento no estaban así, hermanos. Pareciera que en este momento estaban preocupados por sí mismos. Estaban preocupados por lo que había ya acontecido. Estaban preocupados por lo que habría de venir todavía. Había un temor en ellos y por eso les tenía en ese lugar. Tal vez estaban platicando sobre lo que iba a hacer de ahí en adelante con respecto a la obra tal vez que nuestro Señor les había dejado. Podemos pensar mil cosas con respecto a lo que, por qué se hallaban reunidos. Y en esa misma noche, hermanos, en el que ellos estaban reunidos, dice la Escritura que viene Cristo y viene a estar entre ellos. Y las palabras que oyen, las primeras palabras que escuchan de la boca de Cristo, ¿cuáles son? ¿Por qué estás incrédulo? ¿Por qué estás dudoso? ¿Por qué no estás confiando en mí? No son las palabras que escucharon. No fue una palabra de reprensión, no fue una palabra para disciplinarlos, no fue una palabra para exhortarles fuertemente, sino más bien para darles confianza. Y les habla todavía, nos decía nuestro hermano, podemos contemplar y ver esa parte del carácter de nuestro Jesucristo, nuestro Dios misericordioso, hablándoles con paciencia a los discípulos. A veces nosotros perdemos la paciencia y queremos tal vez levantar la voz y queremos nosotros que se hagan las cosas como nosotros decimos y que se hagan al instante y rápido y bien. Y si no, ¿por qué no obedeciste como te dije? ¿Por qué no hiciste como te mandé? Hermanos, en este momento nuestro Señor estaba diciéndole: paz a vosotros, animando la fe de aquellos discípulos que estaban siendo, podemos decir, atribulados, atacados en su fe. Paz a vosotros. Ok, nuestro Señor se retira de ellos, se va, y en el verso 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. La palabra dídimo quiere decir gemelo. Lo que quiere decir, lo que dicen varios comentaristas, es que él tenía otro hermano, que no solo era un apodo, sino que él tenía otro hermano, un hermano gemelo, que no se dice de él, que no se habla de él, ok, pero llamado el Dídimo, dice la Escritura. Pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. La pregunta es, ¿dónde estaba? No vamos a especular, ¿verdad? También nosotros, ¿por qué no estaba? ¿Por qué no se encontraba reunido ese día Tomás con ellos? Y lo que un comentarista dice, de verdad que alguien ha dicho que de verdad lo que nos perdemos cuando no estamos en las reuniones donde está la iglesia reunida. Si creo que tú y yo hemos de seguir a Cristo, hemos de entender que el congregarnos, el reunirnos, como ya lo hemos hablado en algunos momentos, en algunas ocasiones, es muy importante.
Más adelante estudiaremos, creo, el libro de los Hechos, en el que veremos que aquellos primeros creyentes, si algo querían, era estar reunido, era reunirse, congregarse, participar de la coinonía de la iglesia que había también decidido seguir a Cristo. Es muy importante la vida de la iglesia. Es muy importante el tema de congregarse. Tanto que creo yo, muchos no lo hemos entendido, muchos no hemos comprendido cuál es la importancia del tema de congregarnos. Hay quienes creo lo han manifestado, que definitivamente no es lo mismo estar viendo un tema desde Facebook, desde YouTube, que es de bendición, pero que otra cosa es cuando estamos viviendo presencialmente ese tema que nos están compartiendo. Es muy importante el congregarnos, el reunirnos, el estar donde la iglesia está, hermanos. Tomás en este momento no estaba, no se hallaba, hermanos, entre los discípulos. En la visitación, la primera visitación a los hermanos, a la iglesia, lo había hecho Cristo y Tomás no se hallaba entre ellos. Definitivamente que cuando nosotros nos reunimos, nos congregamos, tratamos algún tema, tratamos algún asunto, no está algún hermano, no es lo mismo que te lo cuente alguien, alguno de los hermanos, te pase lo que se compartió, a que estés en el momento en el que se está compartiendo algo. Definitivamente que no siempre es lo mismo. Y a veces sucede lo del famoso teléfono descompuesto, de hecho. De verdad. Yo sé que por cuestiones de salud algunos hermanos no están aquí. Yo sé que por cuestiones de salud algunos hermanos no se pudieron congregar hoy. Y estamos orando porque el Señor sane a estos hermanos, hermanas, hijos, hermanos que están en este momento enfermos. Hemos estado orando por ellos en la semana. Hemos estado orando por la salud de aquellos que habían estado también enfermos. Y Dios ha estado respondiendo también por ese lado. Podemos ver su respuesta, podemos ver los favores de nuestro Señor viniendo a nosotros, respondiéndonos, restableciendo la salud de otros. Y damos gracias a Dios por eso, hermanos. Y cuando estamos en un mismo sentir, entonces la iglesia puede caminar adelante sin malentendidos, sin controversias. Pero cuando no estamos, hermanos, no entendemos el sentir del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu, porque creo que yo debo caminar para allá, pero toda la iglesia está caminando hacia otro rumbo. Pero es que es mi sentir. Tu sentir es porque no estás donde está la iglesia. Es tan importante, te puedo decir, esta reunión que estamos teniendo hoy. Es muy importante las otras reuniones que la iglesia tiene entre semana, aunque sea a través de Zoom. Son muy importantes. La primera iglesia le dio mucha importancia y puedo decirte, podemos ver la consecuencia de no estar en esa reunión. Todos los discípulos estaban, dice que contentos, ¿verdad que sí? Estaban animados, hermanos. La fe de los discípulos que vieron a Cristo, la misma escritura nos dice, hermanos, que se regocijaron. Se regocijaron. Si te digo que es el parteaguas, si te digo que es la línea divisoria entre los que creen y no creen, es porque este tema es de gran importancia. Y ha sido de gran importancia, de gran relevancia. Es lo más importante en la vida de la iglesia. La muerte y resurrección de Cristo. Si tú crees que no es importante, no estás entendiendo a Tomás.
No hemos entendido a Tomás. No hemos entendido a los demás apóstoles. No lo hemos comprendido entonces, hermanos. Pero es de gran importancia el tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. De gran importancia. Entonces, en el libro de Lucas, si quieres acompañarme, capítulo 24 del Evangelio de Lucas, nos dice un poquito más acerca de este momento. Verso 1 dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Verso número 11: mas ellos les parecían locura las palabras de ellas, no las creían. Estas palabras del verso 11 tienen mucha importancia, hermanos, porque o tomamos a locos a los que nos hablan y no hacemos caso y no creemos simplemente porque no estuvimos, porque no nos encontrábamos o porque no creímos a la palabra de Dios, vamos a seguir caminando o andando en nuestros propios caminos. Es de gran importancia, te digo, es de gran relevancia este tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en este momento nuestro Señor entonces había visitado a los discípulos, pero Tomás, que por cuestiones no sabemos de qué, tal vez ese día había tenido trabajo, tal vez ese día se le había amontonado de tal manera que dijo: hoy no puedo ir a la iglesia, hoy no puedo, hoy creo que va a llover en este día, no puedo yo asistir, hoy creo que va a ser mal tiempo más al rato y mejor hoy me quedo en casa. Yo no sé cuál fue el motivo que le llevó a no asistir a esa reunión tan importante, que para los otros era muy importante, por eso estaban ahí presentes. Porque no le damos tal vez importancia al tema de que nosotros necesitamos tanto de Dios cada día. Necesitamos tanto de Dios cada día. Necesitamos entender de su voluntad, necesitamos entender acerca de la dirección que Dios quiere dar a nuestra vida. Que los afanes, que las circunstancias aún que surjan en tu vida no te lleven a apartarte de Dios. No sean las razones, motivos para tú apartarte de su presencia y de su voluntad. Estaban ahí los discípulos, hermanos, expectantes, preguntándose tal vez el uno al otro, hermanos. ¿Y qué podemos entender primeramente, volviendo a nuestro texto de Juan, hermanos? ¿Qué podemos ver primero que estaba aconteciendo? ¿O qué podemos ver en la vida de
la persona de quien estamos hablando, en este caso de Tomás. Verso número 25. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Si pensamos por un momento, ese versículo que leímos donde dice que estaban ellos como encerrados en una habitación con una tranca ahí, estaban, no sabemos, buscando, creo yo, de Dios, pero con miedo. No creo que en la vida de Tomás hubiera sido diferente. Yo creo que Tomás, hermanos, Tomás, ¿cuántos días habían pasado de los versículos 19 al 23? ¿Cuántos días habían pasado para cuando nosotros estamos leyendo el versículo 25? 8. Cuando nosotros leemos el versículo 19 al 23, 24, cuando llegamos al 25 han pasado 8 días, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Y en ese día llega Tomás. Los discípulos comienzan a decirle: hemos visto al Mesías, hemos visto a Jesús. Hemos visto a Jesús. Ha resucitado. Y yo no sé cuántas cosas han de haber ocurrido y pasado en la vida y en el corazón de Tomás, hermanos. Pero yo creo que en su corazón estuvo batallando, estuvo luchando acerca de su fe, llegándole tal vez pensamientos: ¿será que vale la pena el seguir este camino? Yo no dudo que le vinieron ideas así. Mira, la esperanza ha terminado. Tu Mesías, aquel que seguías, ha muerto. Se dice, algún historiador dice, hermanos, que un comentarista más bien dice que la mente de un judío, en este caso de los discípulos, era inconcebible pensar que el Mesías en el que ellos habían depositado su confianza hubiera terminado en una cruz, muerto como un malhechor crucificado. Para ellos era inconcebible, hermanos. Para ellos tal vez su fe se había hecho polvo, hermanos. Se había hecho pedazos. En ese momento ellos veían o entendían las cosas así. Tú y yo hoy las vemos diferentes, pero para ellos no era así. Lo habían dejado todo por seguir a Cristo. Habían caminado con Él, habían estado con Él en cada momento. Por eso es que las palabras de Lucas 24, verso 11, dice que ellos, los discípulos, cuando vinieron las mujeres, que tomaron las palabras a locura, hermanos. O sea, diciendo: están locas. No podemos creer lo que nos están hablando. No podían creer que aún Cristo había resucitado cuando Él ya les había anunciado la resurrección. A veces es difícil creer las palabras de Dios, te puedo decir. Son difíciles de comprender hasta que estamos en un momento crítico, difícil, pasando por una circunstancia verdaderamente difícil, empiezan a tomar vida muchas partes de la Escritura, hermanos. Cuando todo creo que va bien, nos sentimos tan tranquilos, no sentimos como que dependemos de Dios, creemos que lo podemos todo, caminamos por nuestro propio pie, pensamos nosotros mismos, tomamos decisiones a nuestra manera, sin considerar a Dios.
porque estamos acostumbrados a vivir tan libres, a ser independientes. Pero no fuimos creados exactamente para ser independientes. Fuimos creados para ser dependientes de aquel que nos creó, hermanos. Tú y yo necesitamos de Dios cada día. Tú y yo necesitamos de Dios para poder vivir la vida cristiana, y la vida cristiana integral, puedo decirte. Si Dios no está en tu vida, no podremos dirigir nuestra familia, no podemos dirigir nuestro matrimonio, no podremos dirigir nuestras vidas, hermanos. No podremos. Entonces, ¿cuántas cosas vinieron a la vida, a la mente de Tomás todo este tiempo? Por lo menos estos 8 días, puedo decir. Habían pasado 8 días que Cristo había resucitado. ¿Y cuántas cosas? Yo no sé si los textos también le venían a su corazón. No sé, hermanos. No sé si algunas palabras recordaba él, le venían a su mente. Cuando perdemos a un ser querido, nos acordamos de él y decimos, era de esta manera, era de esta forma. Recordamos su sonrisa, recordamos sus bromas, recordamos sus palabras, recordamos sus reprensiones. Y no dudo que Tomás estaba muy vivo los momentos en el que había pasado con Cristo, en el que había convivido con Él. Y estaba batallando también en su mente. ¿Será que he de ir hoy a la reunión? ¿Valdrá la pena todo esto que estamos haciendo? Pedro, Juan, los demás apóstoles, discípulos, ¿valdrá la pena lo que estamos haciendo? Alguien ha dicho por ahí que Tomás estaba, podemos decir, incrédulo, pero también podemos decir estaba escéptico. Es decir, no creía a una verdad, hermanos. Un escéptico desconfía, hermanos. Es alguien que desconfía de la verdad. Desconfiamos de la verdad a veces. Él estaba desconfiando de las palabras de los apóstoles que le dijeron, hemos visto a Jesús. Y podemos ver la respuesta de Tomás. Y podemos decir que la parte del carácter de él era muy sincero. Yo no sé si en algún momento en nuestra vida hemos sido sinceros como Tomás. En el sentido de que no veo respuesta, Señor. Está ocurriendo todo esto y yo no sé qué está pasando. Creo que no estás conmigo. Por lo menos creo que no te siento cerca de mí. Si algo podemos resaltar de la vida y carácter de Tomás es, 1, que era valiente, 2, era sincero al enfrentar las cosas. Era sincero al decir, yo hasta que no vea, hasta no meter. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, verso 25, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tal vez puedas también entonces, y podamos hasta decir, ok, pues era doblemente culpable, porque aparte de que no estaba creyendo en las palabras que Jesucristo ya había dicho que él iba a resucitar, todavía se añadía a esto ser incrédulo todavía, escéptico con respecto a lo que los discípulos le estaban diciendo de Jesús, de la resurrección. Por eso decía,
Si tú crees que en algún momento en tu vida has dicho, ok, yo no sé, yo no veo, yo no siento, porque todos nos dejamos guiar por eso. Estamos tan acostumbrados a sentir, hermanos. Repito, estamos tan acostumbrados a sentir que si en la alabanza yo no sentí algo así sobrenatural, entonces Dios no estuvo en la alabanza. En el mundo evangélico hay un montón de pensamientos. Si yo no siento, si yo no veo visiones, porque hay personas que ven visiones y ven demonios ahí en las plantas, ven por todas partes, de espíritus, y reprenden aquí, reprenden allá. ¿Sabes que la fe no es cuestión de sentir? ¿Sabes tú que la fe no es cuestión, creer en Dios no es cuestión de exactamente palpar? Él quería palpar, él quería ver físicamente. Y nosotros para creer a veces queremos evidencias. Y por eso es que hoy hay muchos escépticos, incrédulos y ateos, porque no quieren creer a la verdad de Dios. No es que les cueste creer, hermanos, no es que no puedan creer por falta de evidencias. Hace 2 semanas aproximadamente yo te hablaba de por lo menos 2 personas que eran escépticos y que eran ateos y que llegaron a la fe en Jesucristo cuando ellos mismos vieron las evidencias de que Cristo verdaderamente resucitó de entre los muertos. Podemos dudar tal vez de una persona, pero dudar de 12, de 11 personas, aparte de otras mujeres. O sea, ya estamos hablando de una cuestión de tu corazón. Cuando nosotros pensamos en el testimonio de la resurrección de Cristo, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos aún, hermanos, nos encontramos con que 500 personas vieron a Cristo Jesús. A 500 personas se les apareció. En un juzgado no necesitan a 500 testigos. Con 2 o 3 son suficientes. En un juzgado, para decir que algo ocurrió, presentan a testigos. Y no presentan, te digo, a 500, a 200, a 12. Con que presenten a 3, ¿para qué hacen más? Para que hay mucho estorbo acá. O sea, con 3 es suficiente el testimonio. Hoy hay muchos ateos, no porque haga falta evidencia, no porque hagan falta testigos, es porque falta un corazón para creer. Si tú no crees en el Señor Jesucristo, que ha muerto por nuestros pecados y que ha resucitado, no es por una cuestión de falta de evidencias. No es porque, híjole, es que si yo no viere sus manos, sus pies, si yo no viere su costado, no creeré. No es que te falte eso. Tu corazón se ha endurecido mucho. Tú quieres vivir una vida egoísta. Tú simplemente no quieres someterte a la voluntad de un Dios vivo. Y muchos todavía argumentan cuando cuestionan y preguntan acerca de evidencias. Es que ¿cómo puedes creer en un Dios que no ves? No sé cómo puedes cómo puedes creer en el aire si no lo ves tampoco. ¿Cómo puedes creer en un Dios que no ves? ¿Y cómo puedes creer que hay oxígeno si no lo ves?
Pero se puede comprobar científicamente, empíricamente, etcétera. La resurrección, con la resurrección sucede lo mismo. Sucede lo mismo. Tomás quería ver evidencias, hermanos. Quería ver evidencias, y cuando el texto nos dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos, esas palabras son muy duras. Esas palabras son muy fuertes, te quiero decir. No sé si en algún momento han salido de tu boca, pero salieron de la boca de Tomás. No voy a creer y no voy a creer lo que me dices. Es lo que estaba diciendo Tomás. No voy a creer porque no quiero creer. Y no voy a creer aunque me sigas diciendo que tú que tienes la verdad. No voy a creer. Por eso decía que estamos ante un escéptico verdaderamente. Pero podemos ver a una persona sincera, hermanos. Y podemos ver a una persona a quien Cristo amaba. Podemos ver a una persona, ¿sí?, que amaba también a Cristo, que amaba su verdad, su evangelio, su palabra, que verdaderamente su fe había sido depositada en él. Y cuando vemos a una persona incrédula, una persona escéptica, una persona que está batallando en su fe, yo a veces digo, ¿cómo poder ayudar a una persona así? Y yo a veces no encuentro cómo poder ayudar a una persona que duda mucho de Cristo y de su sacrificio, entendiendo y viendo las evidencias. Yo digo, no sé cómo poder ayudar a un hermano o una hermana de esta forma que está pasando por esto. Lo que yo creo es que Cristo sí puede ayudarle. Y el Señor tiene la mejor respuesta para la vida de esa persona, de ese hermano, de esa hermana. Y si en algún momento el Señor no condena a una persona que batalla en su fe, en la confianza en su Señor, porque yo he de condenar a una persona que batalla en su fe. Porque yo he de venir a destruir lo que Dios está haciendo en la vida de esa persona. Porque yo con alguna palabra he de venir aún a meter más incredulidad en su corazón. Por ese lado veremos, hermanos, veremos aquí en el verso 26, hermanos, la respuesta de nuestro Señor nuevamente. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros, paz a vosotros. No me imagino el rostro de Tomás, hermanos. No me imagino el rostro de Tomás. No me imagino la reacción de Tomás al oír esas palabras y a ver a Cristo parado ahí frente a él. Lo que yo me imagino, porque tengo imaginación, que tal vez su corazón fue traspasado, que hubieron lágrimas en su vida, que hubo tal vez arrepentimiento por haber dudado de las palabras de Dios y de las palabras de sus hermanos que lo estaban animando. Y de ahí pues vemos otras palabras más adelante, pero puedo entender un poco la reacción de ese momento en la vida de un hombre escéptico, incrédulo, como lo era Tomás. Decía el pastor hace 8 días, y te digo hoy, mira, no es que el Señor estaba reprendiendo solo o estaba
haciéndole ver su falta de fe en la vida de Tomás. O sea, si queremos ser justos, tenemos que ser justos, hermanos. Si queremos ser justos, tenemos que ser justos. La pregunta es, ¿solamente Tomás estaba incrédulo? ¿Estaba dudoso? ¿Estaba con miedo? ¿O los demás discípulos también estuvieron en un momento dado así? También los discípulos estaban así, incrédulos. Tanto que el verso 11 de Lucas leíamos, habían tomado a locura las palabras de aquellas mujeres, porque no habían creído a la palabra que él ya les había hablado, donde les dijo que era necesario, que iba a ser entregado en mano de pecadores, de morir, de sufrir, de padecer y de resucitar, hermanos, al tercer día. ¿Qué era mejor, hermanos? ¿Tú qué hubieses hecho, no? O sea, al haber dicho esas palabras, tal vez hubieras llegado con un látigo mismo y haber reprendido a todos los discípulos. Pero llegó diciéndoles paz a vosotros. Y esta palabra paz a vosotros, estas palabras paz a vosotros, se repite 3 veces en este capítulo. Paz a vosotros. Imagínate, viene y entra y se les presenta ahí, se para delante de ellos, delante de Tomás, y le dice paz a vosotros, paz a ti. Vemos y seguimos viendo, asombrándonos del carácter amoroso, del carácter tierno de nuestro Señor Jesucristo. El carácter tierno, amoroso de nuestro Señor Jesucristo. El carácter de Jesús sale a relucir en estos capítulos, en este capítulo principalmente. Creo que en todos, hermanos, pero en este, qué visible es, hermanos. Qué palpable es su carácter de buen padre, que cuando comete falta a alguien, viene para levantarlo, viene para animarlo, viene para exactamente levantarlo, para seguir el camino. Y fue el caso aquí con Tomás. No fueron palabras duras de reprensión, de exhortación, sino viene y le dice paz a vosotros. Verso 26. La última parte le dice paz a vosotros. Verso 27. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. El verso 25 le dijeron, mira, hemos visto al Señor, si no viere en sus manos las señales. Y como Cristo es, hermanos, omnipresente, omnisciente, conocía las palabras que él había pronunciado, conocía perfectamente lo que él había dicho, lo que Tomás había dicho: si yo no viere, si yo no hiciere esto, no creeré. Seguimos leyendo, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío. O podemos nosotros decir: mira, ¿está reconociendo a Dios? Es más que eso, hermanos. Él está reconociendo la deidad de Cristo, hermanos, con estas palabras del versículo 28. Estaba reconociendo la deidad de Cristo, hermanos. Le estaba diciendo: tú eres Jehová de los ejércitos. Cuando le está diciendo esas palabras: Señor mío y Dios mío. Tú eres la revelación de la Biblia, de la palabra, del Antiguo Testamento. Tú eres Dios. Tú eres el Verbo hecho carne.
Esas palabras de asombro, de que se había maravillado, hermanos, del verso 28, eso es lo que estaba expresando en el corazón, del corazón de Tomás. Estaba realmente, grandemente maravillado. Estaba grandemente maravillado, hermanos. Estamos tan acostumbrados tal vez a escuchar estas palabras, que créeme, tú y yo a veces no nos asombramos ya. Tú y yo a veces no nos asombramos al leer estas palabras, porque las hemos oído 1000 veces y ya no nos impactan esas palabras. Pero lo que estaba diciendo, hermanos, o estaba entendiendo Tomás, en ese momento le llevó a adorar a Dios. Le llevó a postrarse delante de Jesucristo. Si él hubiese sido un simple hombre, créeme, hubiera parado a Tomás. Jesús hubiera parado a Tomás, le hubiera dicho: levántate, que yo también soy un hombre como tú. Pero lo dejó continuar, hermanos. Cuando él estaba diciendo, hermanos, estas palabras, Señor mío y Dios mío, la palabra, hermanos, que está utilizando es proscuneo, que quiere decir yo me rindo a ti, y que solamente se le dedica esto a Dios. Y es lo que a veces los amigos de la atalaya no entienden. Nunca lo van a entender, porque está vedado, hermano, para ellos este texto. Está oculto de sus ojos, de su entendimiento. Es más que un hombre, es más que un profeta. Es el Dios del Antiguo Testamento, el yo soy, hecho carne, viniendo a este mundo, a nacer del vientre de una mujer. Dios se hizo hombre y se metió en el vientre de una mujer, nació como un bebé. Tal vez no entendemos esto, pero es algo sorprendente, maravilloso lo que Tomás estaba diciendo, estaba exclamando con estas palabras: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No es que le estaba diciendo también a Tomás: oye, Tomás, tú como tienes una fe así como que de segunda, y otros de primera, porque no vieron y creyeron. No le estaba diciendo eso. No estaba diciendo: tu fe es menor a la de los demás. No estaba diciendo más. Bienaventurados, simplemente le estaba diciendo los que no vieron y creyeron. Varios de los que estamos aquí hemos creído en Cristo. Hemos creído en su resurrección. Tomás creyó en la resurrección. Tanto que después de este capítulo, solamente la historia nos dice, hermanos, que él murió como mártir. O sea, su fe le llevó a morir por Cristo. Su fe en el Señor le llevó a dar su vida por Cristo. Aquel Cristo que predicó él, que había muerto en una cruz y que había resucitado de entre los muertos. Lo predicó, lo anunció, y eso le llevó a la misma muerte, te quiero decir. Tomás murió como mártir, porque decía un hermano aquí entre nosotros, que en algún momento nos compartía: es cierto, decimos a veces, y tomamos las palabras de Tomás y decimos hasta no ver, no creer, pero ¿por qué no somos como él después de haber creído? De que aún esa misma fe nos lleve a dar nuestra vida por él.
porque esa fe que nosotros profesamos no nos lleva, y es que a veces batallamos mucho. Si tú crees que has batallado mucho en tu fe, hermano, no sé cuántos años tengas en la fe, pero hubieron hombres de Dios que vivieron 800 y hay quien vivió 900 años. Entonces lo que tú has padecido es nada a lo que otros han padecido en su fe. Si tú crees que has luchado muchos años caminando en el Señor, hay quienes, no les llegamos ni a las uñas de los pies. Si crees que estás batallando, que estás padeciendo, cuando te comparamos o nos comparamos con otros que han padecido por la fe en Jesucristo, en verdad que somos nada. Y sin embargo, Dios amó tanto a esa persona como nos ama a nosotros. Nuestra fe no es mejor ni es menor que la de otros. Es igual. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Dichosos los que han creído en el testimonio de los discípulos. Tú y yo somos dichosos por haber creído en este caso el testimonio de Juan, el testimonio del apóstol Pablo, el testimonio de cada uno de los discípulos, de Pedro, del apóstol Pedro. Varios de los que estamos aquí no vimos a Cristo, pero sin embargo creemos en Él. Creemos en la resurrección. Creemos que Él fue traspasado. Creemos que Él fue muerto, que Él fue, que padeció por nosotros. Hoy tú y yo le hemos dicho a Dios, quiero evidencias. No necesitamos más evidencias, hermanos. Solamente necesitamos hacer a un lado el yo que ha gobernado nuestras vidas y nos sometamos a Él. Nos sometamos a Él. Y si en algún momento tú has batallado en tu fe, Dios lo ha permitido para hacerte más dependiente de Él. Hacerte más dependiente de Él. No eres el junior que no vas a padecer nada y que todo vas a estar bien mimado y te van a dar todo es necesario que a través de muchas pruebas entremos al reino de Dios, hermanos. Es necesario que nuestra fe sea probada como se prueba el oro, dice la Escritura. Es pasada por fuego, es pasada a prueba, es purificada. Es necesario que para entrar al reino de Dios, tú y yo tenemos que ser sometidos a prueba. Nuestra fe va a ser sometida a prueba. Y si el Señor lo quiere hacer, ya sea por enfermedades, ya sea por crisis económica, por cualquier otra cosa, empleo, lo que tú quieras o lo que tú estés pasando, el Señor lo quiere permitir para tu bien, porque te ama. Esa es la razón, porque te ama, porque tiene cuidado de ti, por eso te deja padecer eso. No para que lo veas y digas, ¿por qué a mí, Señor? Más bien digas, gracias, Señor, no sé qué quieras producir, pero yo sé que quieres producir algo con todo esto en mi vida. Así que te doy gracias por esto. Así que te doy gracias por esto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Verso 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, hermanos, las cuales no están escritas en este libro. Hermanos, los discípulos, los apóstoles nos dejaron estas evidencias, estas señales, estos milagros para que nuestra fe sea afirmada. Pero hay quienes no se conforman con estas evidencias. Así que aunque se hubieran escrito más evidencias, menos creerían.
Pero estas se han escrito como la resurrección, hermanos, como su muerte, que fueron señales maravillosas, las más importantes, para que creáis que Jesús es el Cristo, hermanos. ¿Sabes por qué el Señor permitió que se escribiese este extracto del testimonio mismo de Tomás? Para que tú y yo creamos. Para que tú y yo creamos. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, como creyó Tomás, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Para que creyendo tengas vida, dice la Nueva Traducción Viviente, tengas vida en el poder de su nombre. Es decir, que Él tiene poder para afirmar nuestra fe. Quiere afirmar nuestra fe a través de estos milagros, de estas señales, hermanos. Lo que quiere producir es una fe genuina y firme en nosotros, que no se mueva en el momento difícil y crítico, en el momento de la incredulidad y de la incertidumbre. Si pensamos y vemos el mundo, créeme, si nos dejamos guiar por vista, nuestra fe está así moviéndose entonces. Pero creo que si hemos depositado nuestra fe, tenemos la confianza de que Él seguirá con nosotros, estará con nosotros. Y dice un texto de la Escritura, hermanos, Él nos guiará aún más allá de la muerte. No debes de tener temor a los gigantes, a las ideologías. Él está contigo y te va a guiar aún más allá de la muerte. Entonces, ¿qué hace falta en tu vida? ¿Qué hace falta en nuestras vidas? Que no nos movamos. Que esa fe que dice el apóstol Pedro, hermanos, para terminar, te leo esa parte de 1 Pedro, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, hermanos, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hermanos, el apóstol Pedro estaba bendiciendo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la gran misericordia que nos ha mostrado, hermanos. Porque tú y yo tenemos esperanza viva, hermanos. La esperanza es Cristo. Si Él resucitó, nos resucitará juntamente con Él. Si Él tiene vida, tú y yo tendremos vida juntamente con Él. Nuestra esperanza no la hemos depositado en el aire, en un hombre, en una organización, en un grupo. La hemos depositado en Dios para una herencia incorruptible, hermanos, incontaminada, inmarcesible, reservada para vosotros en los cielos. Quisiera terminar ahí dando gracias al Señor, hermanos, si me acompañan. Te damos gracias, Señor, porque aún en momentos difíciles no te has movido de nosotros, has estado con nosotros, animándonos, levantando nuestra fe. Y aún en este momento te rogamos por la fe de nuestros hermanos que están padeciendo, que están sufriendo. Y el mismo apóstol Pedro dice también que estos mismos padecimientos están y se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Así que Dios, permítenos ser afligidos para bien,
pero que nuestra fe sea guardada, Señor. Que no haya duda, que no haya incertidumbre, que no haya escépticos, que pongamos en duda, Señor, lo que has hecho por nosotros. Que podamos maravillarnos cada día por lo que has hecho por nosotros. Que Cristo sea revelado más y más. Que podamos conocerte, Señor Jesús, cada día más. Experimentarte en nuestros corazones, en nuestras vidas. Te lo pedimos, te lo rogamos, que esto se haga en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Que Dios les bendiga a todos, qué bueno que nos hayan acompañado, es un gran gusto tenerlos aquí. Dios les bendiga, con la ayuda de Dios nos vemos próximo domingo. Estamos y quedamos a sus órdenes.